Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero comentarles mi última lectura, Teoría del Tacto, de Fernanda García Lao, escritora argentina nacida en Mendoza en 1966, pero que pequeña se fue a vivir a Madrid con su familia y allí pasó la niñez y la adolescencia, luego volvió a Buenos Aires en este caso, y después ha ido y ha venido varias veces, me parece, eh, de Argentina a España. Actualmente, si no me equivoco, están viviendo en Barcelona desde el 2022. Y este libro de cuentos, su último libro, Teoría del Tacto, lo ha publicado Candaya. Es una editorial también catalana, una gran editorial con una línea muy literaria, con un respeto increíble por el estilo, por la voz propia de los escritores que conforman el catálogo de esta editorial. Una editorial además que da voz a muchos autores latinoamericanos que no son tan conocidos en España y bueno, los presentan a este contexto, a los lectores de este país. Así que yo, bueno, vi a Fernanda una vez en una presentación en Documenta, una librería que está en Pau Clarís. Y bueno, era un homenaje para Pepe Robles, había fallecido bueno, el gran editor de Candaya. Su mujer Olga estaba allí organizando el homenaje y bueno, varios autores leyeron algunos textos o recordaron su relación con el editor, la verdad un homenaje muy sentido. Aquel día estaba allí por la presentación de otro libro de Candaya, un libro que hemos reseñado, un libro de Javier Moreno, que lo tengo por aquí, Magnífica Desolación, tenemos ahí la reseña, y justamente ese día se hacía el homenaje, ¿no? Y una de las escritoras que leyó un texto o dijo algunas palabras, ahora no lo recuerdo, fue Fernanda, ¿no? A partir de entonces, bueno, tenía su nombre en la cabeza y luego salió este libro, ¿no? En octubre del año pasado. Y hace un par de semanas que lo conseguí. Un libro cortito, creo que no llega a las 120 páginas, 121 páginas, y contiene 29 relatos. Son 29 relatos, algunos microrelatos o relatos hiperbreves, otros relatos son bastante breves y alguno tiene una brevedad más estándar, ¿no? Por ejemplo, el último, Mis dos hemisferios, ¿no? Un relato del que hablaremos en un momento. Antes de publicar en Candaya, con quienes ha publicado ya 3 libros, Nación Vacuna en 2020, una falsa ucronía, en la que se proyecta una Argentina que ha ganado la guerra, en teoría, de las Malvinas. Eh, Luego ha publicado también Sulfuro, un relato de fantasmas en el año 2022. Y ahora este tercer libro, ¿no? Teoría del Tacto. Antes ha publicado muchos libros, de hecho en total me parece que tiene unos 15 libros publicados. Fernanda tiene una trayectoria larga, consolidada en Argentina, ha publicado en MC Ediciones, eh, varias novelas. En el 2004, como algo para recalcar, con Muerta de Hambre, ganó el primer premio de novela por el Fondo Nacional de las Artes. También ha trabajado como dramaturga y bueno, es una escritora pues ya con una gran carrera y con una voz bastante consolidada, ¿no? Y esto se nota en los cuentos, ¿no? Que vamos a tener aquí. La he escuchado decir que, en cierta forma, teoría del tacto es un acercamiento desde la ficción eh,
a su propia vida, ¿no? Es una manera de autobiografiarse a través de expresiones, digamos, literarias, ¿no? Que no están del todo comprometidas con la realidad, es decir, que no es un libro de relatos testimoniales, sino que es un libro de relatos literarios que de alguna manera tocan, palpan, ¿no? La existencia del autor. En este sentido, el primer relato, que es el que da nombre a este libro, Teoría del Tacto, es un relato que ocupa única y exclusivamente dos líneas. Este relato es un relato muy sugerente y también nos habla ya de ese estilo que tiene Fernanda, que es un estilo que nos va tirando imágenes, va cortando las oraciones, va generando siempre elipsis que nos incomodan por momentos y también por momentos nos empujan a interpretar qué cosa es lo que hay detrás de estas historias, ¿no? En este caso vamos a ver que este cuento es el siguiente, ¿no? Ver es cálculo, el sonido, sugestión. Las palabras están crudas. Si las pruebo, me enveneno, ¿no? Es un relato que empieza aparentemente de forma conceptual, sin una voz narrativa, pero la voz narrativa va a aparecer en esta última frase, con una duda, pero también con una pregunta, ¿no? Ver es cálculo, dice el primero, este narrador protagonista. Y en este sentido, pues ver es de alguna manera apoderarse, ¿no? Del mundo exterior, es una manera de habitar el mundo exterior, de ordenarlo, de ir con intención hacia lo que está fuera, ¿no? O hacia lo que está dentro, ¿no? El sonido, dice, y coloca una coma que es elíptica, ¿no? Una elipsis que vamos a ir viendo durante varios relatos, ¿no? Pero que digamos, en líneas generales podríamos traducir esta oración como el sonido es sugestión, ¿no? Y claro, el sonido es algo que nos llega, ¿no? El sonido es algo que recibimos. Es como si contrapusiera este ver como ir y este sonido que viene, ¿no? Y la sugestión es más como una reacción, no tanto como un cálculo, ¿no? Es hacer lo que podemos con lo que nos toca, ¿no? Y entre este ver, este ir, esta intención y esta sugestión, este acto de reacción, se encuentran estas palabras, ¿no? Que Fernanda considera que están crudas. Bueno, Fernanda, el narrador de este cuento, ¿no? Las palabras están crudas, dice. Pero la frase que sigue nos permite pensar que no están crudas como está cruda una manzana o una zanahoria, ¿no? En el sentido de que una manzana cruda o una zanahoria pues no nos va a generar ningún peligro, al contrario. En este caso las palabras están crudas, pero luego hay la duda, ¿no? Si las pruebo me enveneno. Por lo tanto, la crudeza de estas palabras es una crudeza distinta, es una crudeza que puede implicar toxinas, que puede implicar veneno, que puede implicar peligro, ¿no? Las palabras están crudas, dice. Si las pruebo me enveneno. Entonces si las pruebo también tiene un punto de tremenda curiosidad, ¿no? Quiero probarlas, ¿no? Pero al mismo tiempo me salta el miedo con esta pregunta, ¿no? ¿Me enveneno? ¿Será peligroso probar estas palabras
que no han sido procesadas, que no han sido pasteurizadas, que no han pasado los filtros de la sanidad. Y ahí queda, ¿no?, el cuento. Es decir, como si fuese este cuento un instante previo a la acción, a lo que va a suceder, ¿no? Y por eso este cuento, colocado como el primero, es no solo un cuento en sí, que encierra todas las características del microrrelato, porque el microrrelato es un relato que está entre la poesía y el cuento, que está en esa grieta donde la elipsis, el silencio, va a tener un papel protagónico, ya que la duración del relato no nos permite utilizar o desarrollar todos los aspectos o componentes de la narrativa, como el desarrollo, caracterización de personajes, diálogos, las voces, el juego de los puntos de vista, ¿no? Esto es algo absolutamente atómico y en ese sentido se vale del silencio y de los vacíos para que el lector participe y complete el relato, ¿no? Así que con esta advertencia, con esta sensación de crudeza en las palabras por venir, es que uno enfrenta los 28 siguientes relatos, ¿no? Podríamos pasar toda la tarde hablando de los relatos de este libro porque son en realidad bastante sugerentes, tocan temas muy interesantes. Uno de esos temas es, por ejemplo, la muerte del padre y la relación con la madre después de esta muerte. Otro tema, por ejemplo, es el aborto, o el embarazo, o la soledad de la mujer en esa circunstancia. En 2 o 3 relatos aparece esta situación. La soledad también, la vida en la ciudad, la pornografía, y dentro de esa posibilidad de superficialidad extrema, ¿no?, también siempre el cuento nos da una vuelta hacia lo trascendental, ¿no? Y por eso es que le llama a un cuento que me parece uno de los más interesantes, no por trascendental, ¿no? Un cuento que técnicamente es excelente porque nos va cruzando párrafo a párrafo dos perspectivas distintas, la de un personaje femenino, una actriz porno a la que es la madre, la que conduce en este camino sórdido, y luego está otro que es una bestia del porno, ¿no? Una estrella, digamos, uno de estos animales de la pornografía, y entre estos dos actores, esta actriz y este actor, va a haber un match, va a haber un encuentro que va a derivar en una cosa más cercana a la trascendentalidad que a la pornografía, ¿no? Luego tenemos otro cuento que me ha parecido increíble, que es No Atender, un relato que me ha hecho recordar mucho un cuento de Dorothy Parker que se llama La llamada telefónica. Es uno de estos libros delirantes en los que estamos esperando una llamada que no llega, y parece, en este caso más que en el caso del cuento de Dorothy Parker, que uno mismo conspira contra la posibilidad de que esa llamada termine de materializarse. Hay como un deseo y una resistencia constante a que la llamada se concrete, ¿no? Luego hay otro cuento que también me parece interesante de destacar, a pesar de que destacaría algunos otros, ¿eh? Son 29 cuentos y hay muchos que son muy interesantes, pero por ejemplo Gaviota en mi lugar me ha parecido un cuento muy interesante. Me ha recordado a Guadalupe Nettel, un libro que también reseñamos en este canal y que además fue mi primera incursión en la literatura de Guadalupe Nettel, y son unos cuentos que están en una edición de Anagrama titulada Los Divagantes, ¿no? De hecho me recordó el mismo cuento que da título a ese libro, que son Los Divagantes, y que nos habla de el drama o de la situación, del conflicto
de la herida, de la nostalgia, el desarraigo de la protagonista a través de los albatros, ¿no? Y de toda una teoría en torno al movimiento de los albatros, a los ciclos migratorios de los albatros. Y en este cuento es más intimista en el sentido de que ya no es una cuestión que tenga que ver con una especie de pájaro, sino que particularmente hay una gaviota a la que la protagonista, que funge de testigo, no le quita el ojo, ¿no? Así que es muy interesante también este cuento, que además va a tener un final delirante, ¿no? Oscuro, casi terrorífico. Y que también me ha hecho recordar, por ejemplo, a Samantha Schweblin, a alguna cosa de Selva Almada, y bueno, tiene esta cosa también. Hay muchos relatos que tocan estos temas considerados antes, en el pasado, como temas grotescos, sobre todo cuando eran tratados por mujeres, ¿no? Las mujeres tenían pues que hablar de cosas suaves y delicadas, poesías de amor, jardines floreados, ¿no? Vestidos, costureras. Bueno, pues eso se ha terminado felizmente y estamos viendo también un boom, ¿no? de literatura escrita por mujeres, pero que además pone el dedo en la llaga del cuerpo, en todo eso que escondemos del cuerpo, ¿no? Todas nuestras segregaciones, todas nuestras, eh, digamos, nuestro sufrimiento corporal, físico, la regla, sentirse mal, cagarse, etcétera. Todas estas cosas de las que en la literatura pues no se hablaban, hoy se habla y se habla bastante, ¿no? Me hace recordar también una escritora extraordinaria como Tessa Moshfegh, ¿no? Que hace de lo grotesco el motor de la belleza de su literatura, ¿no? Y para terminar, mencionaré pues este relato que además se destaca en la contraportada. Es un relato que se llama Mis dos hemisferios y habla un poco del movimiento migratorio de la narradora, de la protagonista de la historia, que podríamos interpretar que es como un alter ego de Fernanda García Lao, porque Fernanda fue hija de un periodista destacado, Ambrosio García Lao, y se vio la familia en un momento pues necesitada de salir de Argentina, porque parecía que con la dictadura pues la cosa se iba a poner chunga, y se vinieron a vivir a Madrid, ¿no? Entonces ella pasa toda la niñez con esta cuestión de que te tratan que no sabes de dónde eres, que no hablas bien el idioma. En fin, se hizo una madrileña y cuando ya era una madrileña decidió, tras la muerte de su padre, volver a Argentina y vivir en Buenos Aires, ¿no? Todo este movimiento migratorio que además me hace sentir eh, indirectamente identificado, la verdad que lo hace de una forma maravillosa, ¿no? Hay que decir que los cuentos son como piedras, ¿no? Algunas piedras son más porosas, se parten en medio de la lectura y uno puede tocar ese polvillo interior y ver de qué están hechos en realidad, o a veces darse cuenta de que no hay nada dentro, ¿no? Pero en cambio hay otros cuentos que son como piedras de una dureza increíble, herméticas, irrompibles, y lo único que tenemos de esos cuentos es la rugosidad o suavidad de su superficie, ¿no? Entonces en este caso nos vamos a encontrar con cuentos de todo tipo. Hay cuentos que he leído varias veces, ¿no? Hay cuentos más lúdicos también, en los que, como vamos a ver aquí, a ver si lo encuentro, hay un cuento que expresa claramente la intención lúdica del cuento breve y tiene que ver con este cuento, ¿no? No sé si se ve bien, pero bueno, más o menos si lo pueden ver es un cuento que muestra las tachaduras, ¿no? Y justamente las tachaduras son aquello que, como decíamos, ¿no? El cuento siempre pues parece un iceberg, ¿no? Tenemos la punta y a través de esa punta nosotros podemos entrar en el fondo,
en la esencia, ¿no? En la parte más sangrante del cuento. Y en este caso no está tapado con agua ni con, digamos, borrador, sino que al contrario, las tachaduras que están colocadas para que podamos ver lo que estaba dicho antes, nos dejan ver cuál era la capa o cuál es la capa subterránea de esa carta eh, titulada Corrección Final y que antes se llamaba Incorrección Final. En fin, un libro, la verdad, de estos que cuando los terminas pues los miras, los acaricias, una portada muy bonita también, bueno, edición Escandalla, maravilloso, una garantía de buena literatura y en este caso de la mano de la escritora argentina Fernanda García Lao. Quiero agradecer a las personas que me han empezado a mandar super gracias, increíble, gracias por su apoyo y recordarles también que hemos empezado con las membresías, ya se pueden hacer miembros del canal si quieren y bueno, tienen algunos beneficios, todos giran en torno a tener mayor participación en el canal y que tengamos una relación más directa y que podamos reseñar libros que también ustedes quieren que reseñen, ¿no? Así que nada, seguimos leyendo. Ow!